Hola, seguimos en abril, mes de draft, y es momento de hablar y de seguir con los análisis divisionales previos a este draft 2026. Yo soy Chato Romero. Hoy vamos a hablar de la AFC South, que podría parecer una división no tan interesante, pero tiene ciertas cosas que me han dejado pensando mucho en este análisis divisional previo al draft, del cual estamos a menos de 3 semanas ya. Este show es presentado por Toyota y la nueva RAV4. La espera terminó, la RAV4 nueva ya está aquí, híbrida en todas sus versiones. Consulten con su distribuidor autorizado Toyota para agendar una prueba de manejo. Y vamos ahora sí con lo que tenemos que ver para esta división, la AFC South. Una división que creo que bastante interesante en ciertos temas. ¿Por qué? Si bien los Tennessee Titans el año pasado no fueron prácticamente nada relevantes, por decirlo de alguna forma, se reforzaron creo que bastante interesante en este offseason. No menos, evidentemente, la llegada de Robert Saleh. Creo que la llegada de Bobby Saleh puede hacer que este equipo cambie mucho. Tienen ciertas adquisiciones. Ahorita vamos a hablar de los Titans, pero es una división que a fin de cuentas tuvo 2 equipos en playoffs el año pasado. 2 equipos que fueron competitivos en los playoffs hasta que sus limitantes o los rivales los fueron dejando fuera, pero que además de todo eso fue una división que estuvo dominada por los Indianapolis Colts la primera mitad de la temporada regular hasta que se le cayeron las llantitas a Daniel Jones y el equipo se fue descomponiendo poco a poco. Entonces vamos a ver, creo que es una división que podría ser más interesante de lo que parece a simple vista. ¿Y qué pasa ahorita? Los Houston Texans, y entrando ahora sí en materia los Houston Texans. Los Houston Texans llegan con un capital de draft de 805. Recuerden que el promedio para esta temporada es de 807 para este draft. Entonces los Texans están justo ahí en la media o muy cerquita de la media, con 7 picks totales contra el promedio que son 8, 4 picks en el top 100 contra el promedio que son 3 y su primer pick es el 28. ¿Qué ha sucedido con estos Houston Texans? Creo que han hecho movimientos interesantes en este offseason, tratando de reforzar, de renovar, de cambiar un poquito el esquema de su línea ofensiva, que ha seguido siendo de las peores en esta liga. Y que si bien el año pasado en el draft tuvieron ese movimiento para ir para Aaron Terzi, y también trajeron armas en Jaden Hicks y Jalen Noel adicionales a Nico Collins para CJ Stroud, y que ahorita también trajeron a Monty para el backfield, y que creo que va a ser una gran adición. El tema y el hueco más importante de los Houston Texans me parece que sigue estando en la línea ofensiva. Y creo que hay cosas interesantes a plantear por aquí. O sea, como decir, a ver, ¿qué pueden hacer los Texans o qué deberían hacer en este momento? Porque muy probablemente lo que más ruido esté causando es cómo se ha venido desempeñando CJ Stroud recientemente. Y eso muchas veces puede ser parte de una razón, podría estar del lado de CJ Stroud mismo, pero otra podría estar en la línea ofensiva. Y creo que si tú al menos vas a intentar buscar tener un compromiso con CJ Stroud, a quien todavía no le han puesto la opción de quinto año, pero todavía tienen tiempo los Texans, creo que gran parte de eso viene de qué tan comprometido estás tú con él y con ese proyecto, si es que te gusta. Vamos a ver en realidad qué sucede con CJ Stroud, pero hay un tema. En toda la línea ofensiva, sobre todo la línea ofensiva interior, creo que podrías encontrar mejoras muy interesantes para los Texans. Mi pick más recurrente para ellos ha sido un tackle ofensivo, y en este caso el pick para terminar o cierre prácticamente de la primera ronda sería Blake Miller. Hay escenarios también en los que los Texans podrían ir a buscar un tackle defensivo, un liniero defensivo interior, que creo que estarían muy interesantes en complemento a lo que ya sabemos que puede ser Will Anderson y Daniel Hunter, que creo que por ese lado se ve bastante bien. Ahora, los Texans creo que sí tienen que estar reforzando mayoritariamente la línea ofensiva, o tal vez con uno de sus picks tempranos del draft. Creo que estamos ante una defensiva, y lo pudimos ver el año pasado, que puede tener y mantener en casi cualquier partido a tu equipo y hacerlos avanzar en los playoffs también, hasta que llegan situaciones donde la ofensiva ya no fue lo suficientemente competitiva o competente para seguir siendo competitivos. Entonces, me parece que los Texans tendrían que ir a reforzar su línea ofensiva. Creo que Blake Miller podría ser una alternativa bastante sólida para ellos, que podría incluso jugar como guard y eventualmente hacer una transición a tackle derecho a nivel pro. Creo que
prácticamente cantado y no quiero asegurarlo, pero los Texans tendrían que ir por línea ofensiva y no me sorprendería tampoco que pudieran salir de su pick si es que ciertas necesidades o ciertos perfiles que les gustan están todavía varios disponibles en su momento cuando vayan a realizar su primer pick, el número 28. Creo que el caminito va muy claramente por la línea ofensiva, aunque no descartaría, como les digo, un pick alto para la línea defensiva interior. Si bien el running back también podría ser una necesidad, no creo que sea un pick que los Texans vayan a hacer en la primera ronda. Probablemente tarde en la segunda ronda sí podrían considerar algo, si es que hay algún talento que les guste a esas alturas, pero yo por lo pronto le quiero mandar saludos al único fan de los Texans que conozco y ni siquiera tengo el gusto de conocerlo de forma presencial, a Kingdom Bear. Te deseo lo mejor para tus Texans, hermanito, y vamos a ver qué les depara el destino y las elecciones de este draft 2026. Después tenemos a los Indianapolis Colts, y los Indianapolis Colts no han dejado de darnos oportunidades para que hablemos de ellos y o para que nos burlemos de ellos, como ustedes lo quieran ver. Los Indianapolis Colts han hecho una serie de movimientos cuestionables, vamos a dejarlo así, cuestionables desde principios del año pasado, ¿no? Muchos se les cuestionó lo que estaban haciendo con Daniel Jones, que creo que, a ver, esa era una alternativa que tenía que tomar como competencia de Anthony Richardson. Anthony Richardson está en el trade block, no le han encontrado todavía un hogar, pero ya tiene permiso por parte de la organización para buscar un trade. Veo también difícil que se pague un capital muy alto por él, pero vamos a ver qué sucede. Tienen también ahí a Riley Leonard, que draftearon el año pasado, y por lo pronto le dieron un contrato bastante jugoso a Daniel Jones. Dentro de esos movimientos, creo que todo se cayó, todo colapsó cuando se hizo el trade de Sauce Gardner. O sea, porque ellos estaban en una situación en la que tenían, no sé si 8 o 9 ganados, tal vez 8 ganados, y eran líderes y se veían como contendientes. O sea, ellos a sí mismos me parece que se percibían como contendientes serios. Y creo que en ese momento hicieron ese movimiento para traer a Sauce Gardner y dar su pick de primera ronda de este año incluido en ese trade. Es la razón por la que los Indianapolis Colts tienen un capital de draft tan bajito para este draft, con 487, considerablemente abajo del promedio y siendo el quinto equipo con menor capital de draft. Únicamente 2 picks en el top 100, no tienen pick de primera ronda, 7 picks totales y su primer pick es a mediados de la segunda ronda, el pick número 47. Después de la catástrofe que vino con la lesión de Daniel Jones y Sauce Gardner, los Colts creo que quedaron en una situación en la que necesitaban moverse tomando decisiones. Muy cuestionable y muy cuestionado va a ser todo el offseason el dinero que le dieron a Daniel Jones y el dinero que le dieron a Alec Pierce. ¿Hasta cuándo? Hasta que se demuestre que fueron las decisiones correctas, ¿no? No me parece excesivo en cuanto a lana lo que se pagó por Daniel Jones. Si estás esperando que sea ese mismo Daniel Jones que pudiste ver la primera mitad de la temporada 2025, incluso sería un muy buen deal para ellos. Habrá que ver cómo regresa de su lesión. En el proceso también se deshicieron de Michael Pittman vía trade a los Pittsburgh Steelers y creo que llegan a una situación en la que tienen necesidades un poquito cada vez más, que van a quedar un poco más evidenciadas conforme avance el tiempo. Sobre todo porque si Alec Pierce resulta no ser ese jugador al que le están pagando la cantidad de dinero que le están pagando los Colts, van a quedarse con un hueco en la posición de wide receiver, con un hueco que estás pagando muy buen billete, muchísimo dinero, top 10 en la posición ahorita, y que estás pagando también mucho dinero a tu quarterback, pero que además no tienes la solución o no tienes la respuesta a la pregunta en ninguna de las dos posiciones. Ese es el peor de los escenarios. Hay un escenario donde funcionan ambos y esto es como nunca se sucedió nada y todos le aplaudimos a la administración de los Colts, ¿no? Pero creo que también empiezan a tener huecos a lo largo del equipo, ¿no? Y que muy probablemente una necesidad temprana para ellos o una necesidad a tratar de cubrir, ya sea a nivel un probable titular o un jugador que pueda ser un jugador rotacional en el corto plazo para este equipo,
está el tema del wide receiver, porque vas a necesitar tener un complemento ahí para Alec Pierce, supuestamente. El tackle defensivo, que DeForest Buckner también ya tiene sus añitos acumulados y tendrías que empezar a buscar un reemplazo más pronto que tarde. Y de igual forma del lado defensivo, o sea, de todo el lado defensivo a todos los niveles, en linebacker y en safety, creo que también es un tema que los Colts deberán de atender más pronto que tarde. ¿Cuál es el problema? Que llegan a este draft también pues, con poquito capital y que no tienen un pick alto. Pensando en todo lo que podría ser el draft de que llegara al primer pick de los Colts, y ojo, ¿qué tal que en una de esas deciden subir a la primera ronda si algo les llama la atención en alguna posición de quarterback? No lo sé, ¿eh? O sea, creo que podría haber hay ciertos escenarios donde los Colts sí suben con de pick, no esperar hasta el pick 47 y tal vez mueven algo para, si hay algún jugador que les guste, tomarlo un poquito más temprano. Pero aquí el tema es que tratar de predecir un pick o el primer pick de un equipo siendo el número 47, ese pick es complicado. En varios de los mocks que he hecho más extensos que una ronda, me he visto poniéndoles tackles ofensivos a los Colts porque hay buenas alternativas también para el equipo. Y en este caso, el que más he repetido yéndose a los Colts, tal vez tiene mucho que ver justo la altura a la que están drafteando, es Cage Casey. Cage Casey como tackle ofensivo que podría también ser un titular prácticamente día 1 con los Colts, o podría ser un proyecto un poquito más en el plazo intermedio. Me parece que es un camino complicado para los Colts porque tienen poquito capital de draft y tienen ya mucho dinero invertido en ciertos jugadores. Una vez más, creo que si sale bien lo de Daniel Jones y Alec Pierce, pues va a quedar como genio Chris Ballard. Y si no, pues se le va a seguir cuestionando todo esto en el draft y más adelante. Poquitos picks, poquito capital. Vamos a ver cómo les va a los Colts. Vamos a ver si ese trade que hicieron por Sauce Gardner a mediados de la temporada pasada no es algo que limite a la franquicia en el mediano tiempo, en el mediano plazo. Yo espero que no, la neta. Yo ya se los he dicho, es un equipo que le tengo mucho cariño también. Vamos a ver qué sucede con los Colts, pero que por lo pronto se ven, en el mejor de los casos, tal vez como el tercer mejor equipo de su división, detrás de los Jaguars y detrás de los Texans. Aunque creo que es una división bastante compacta, se puede ver muy peleada para esta nueva temporada. Eso ya lo veremos después del draft y más adelante. Después tenemos a los Jacksonville Jaguars, y los Jacksonville Jaguars llegan también en una situación en la que no tienen pick de primera ronda, tienen un poquito mejor de capital de draft que los Colts, tanto en picks totales como en la calidad de esos picks o la disponibilidad, el rango donde son esos picks, y tienen 4 picks en el top 100, lo cual no es nada despreciable. Les recuerdo, el promedio de capital de draft este año alrededor del FN es 807. Los Jaguars sí están un poquito abajo de eso, pero tienen 11 picks totales. ¿Qué significa eso? Que tienen varios picks más tardíos, fuera del top 100 tienen 7 picks. Pero 4 picks dentro del top 100 tampoco son nada despreciables. Están arribita del promedio. ¿Qué pasa con los Jaguars? A ver, sufrieron creo que 2 pérdidas muy importantes en el offseason, en el caso de Devin Lloyd y en el caso de Travis Etienne, que yo creo que, a ver, son subsanables por la posición que son. Creo que es complicado encontrar la producción específica que te dio Devin Lloyd el año pasado, que fue un temporadón estadísticamente, pero es una posición de linebacker que puedes encontrar la forma de tener un jugador que el hueco no se sienta tan grande. En el caso de Travis Etienne, creo que es algo similar. Travis Etienne, la realidad es que a nivel NFL nunca llegó a ser ese prospecto o ese jugador que hiciera match con el prospecto que lo hizo ser drafteado en primera ronda. Creo que es algo que cuando tú estás drafteado en primera ronda, estás esperando un running back de los Villan Robinsons del mundo, de los Zeke Elliott's en su momento, de Saquon Barkley, Jahmyr Gibbs. Y Travis Etienne creo que nunca en su carrera ha estado a la altura de lo que han hecho esos jugadores en los mejores momentos de su carrera.
El tema creo que con Brian Thomas Jr. y el tema con Travis Hunter va a seguir siendo un factor muy importante porque Travis Hunter creo que en este año, en su año 2 debería tener... Primero vamos a ver cómo va de su lesión, pero creo que sí debe haber un enfoque real en poner a jugar al jugador y en especializarlo en lo que mejor hace, no en estar dobleteando, en tener esa conciencia de decir, oye, Travis Hunter, eres un mejor cornerback que un wide receiver. Vente a jugar cornerback y deja que los wide receivers se ocupen de la posición. Pero creo que sí tienen huecos importantes en la línea defensiva, en el linebacker, en el tight end, y que estando en ese pick 56, o sea, la realidad es que tienes muy poquito margen de maniobra. La realidad es que afortunadamente para ti, si estás en un punto en el que ya puedes pensar que Trevor Lawrence no es un bust, ¿no? O sea, Trevor Lawrence tuvo una muy, muy, muy buena temporada. Eh, Creo que sin duda la mejor de sus temporadas como profesional. Y a ver, el tema es, cuando estás en ese punto, ¿hacia dónde te tienes que mover? O sea, ¿qué puedes hacer con el parque que ya tienes? ¿Qué tan en el radar está deshacerte de Brian Thomas Jr. vía trade? Porque ha sonado mucho. A mí la verdad es que se me hace un gran jugador que tuvo desafortunadamente una mala segunda temporada, o incluso hasta podría decir muy mala segunda temporada. Eh, Pensando que tu primer pick o pensando que tu pick realmente fuera nada más el pick 56 y que no te movieras de ahí, los Jaguars vienen de tener un equipo sólido y el primer año de Coach Duval, Liam Cohen, creo que fue bastante, o sea, cumplió las expectativas, a lo mejor lo que se tenía planteado y hasta la superó. Pero creo que necesitas encontrar esas piezas complementarias para los Jaguars. Y una al menos tendría que venir del lado defensivo. Es por eso que yo también he pensado mucho para la línea defensiva de los Jaguars, un tackle defensivo a esas alturas que podrían encontrar y que podría ser un muy buen complemento a lo que ya hay, ¿no? O sea, y cómo ponerle un jugador complementario a Joshua Hines Allen en esa defensiva. A mí me gusta mucho Darrell Jackson Jr. De Florida State, que creo que podría ser bien interesante cómo emparejarlo precisamente con Joshua Hines Allen y ver cómo funciona esa defensiva con ese nuevo talento ahí. Creo que es un jugador que haría muy buen match con ese esquema, pero creo que la realidad es que de los Jaguars es que no va a haber o no vamos a ver tanto movimiento de ese pick 56. Solo si encontraran tal vez alrededor de los picks 40 un jugador que les gustara mucho y por el que estuvieran dispuestos a sacrificar un poquito de capital de draft adicional, como de los otros picks que tengan entre el 56 y el 100, ¿no? Pensando en voz alta, los Jaguars, sí, yo creo que, o sea, sí podrían subir tal vez, si encontraran un jugador que les guste mucho al rango de los 40, veo, por ejemplo, completamente difícil o casi imposible que subieran o que se movieran para agarrar por un pick de primera ronda. Sí los vería subiendo un poquito en la segunda, pero el tema con los Jaguars es que sí se salieron de ese primer pick. Vamos a ver si eso en el futuro les resulta bien con lo que puedan hacer, ya sea con Brian Thomas Jr. o con Travis Hunter. Creo que una de las cosas muy importantes a seguir de los Jaguars en las próximas semanas y durante el draft va a ser si intentan mover a Brian Thomas Jr. Por algo de capital de draft en los próximos días. Vamos a ver qué onda con eso. Yo por el momento voy con Darrell Jackson Jr. para ayudar a la línea defensiva de los Jaguars. Y creo que también en ese rango hay creo que prospectos muy interesantes de tight end que no le vendría tampoco nada mal a Trevor Lawrence. Y para terminar, tenemos a los Tennessee Titans, que a muchos les parecerán un equipo gris. A muchos, no estoy diciendo a quién. Y la realidad es que últimamente han sido un equipo muy, muy, o cada vez más gris.
Y creo que parte de los movimientos más interesantes de los Titans en este offseason ha sido precisamente tratar de cambiarle la cara a todo el equipo, a toda la organización. Y creo que trayendo a Robert Saleh y teniendo el nuevo equipo de de coaching y todos pelones, o sea, prerequisito obviamente, Brian Dable como coordinador ofensivo, traer a Wan'Dale Robinson, a Cordell Flott, fueron muy activos en agencia libre y fueron muy activos pues porque tenían pues mucha lana para gastar y por lo visto muchos jugadores que estuvieron dispuestos a decir, oye, sí quiero ir con los Titans. La llegada de John Franklin Myers, que creo que no es algo menor para esa defensiva. ¿Quién más llegó por ahí? La llegada de John Franklin Myers. Bueno, John Franklin Myers me parece que puede ser una dupla bien interesante con Jeffrey Simmons. Habrá que ver cuál es el esquema defensivo, pero deberían de implementar el White Nine que tiene su origen en probablemente ese esquema defensivo específico de Robert Saleh en sus tiempos de Seattle también. Y creo que podría haber escenarios bien padres donde Jeffrey Simmons estuviera al mismo tiempo que John Franklin Myers en esa defensiva. Creo que va a ser una defensa. El trade por Jermaine Johnson, muy interesante también. O sea, es un equipo que tiene muchísimas piezas nuevas, diferentes, y que creo que va a tener una actitud diferente. Y un segundo año de Cam Ward podría ser muy interesante también. Dicho todo esto, también son un equipo que tiene mucho capital de draft en comparación al resto de la liga. Son el séptimo equipo con mayor capital de draft para este momento, como están los picks actualmente, con 9 picks totales, que creo que está bastante saludable ese equilibrio de cantidad con calidad. Y tiene 3 picks en el top 100. Pero ojo, pues tienen el pick número 4, lo cual podría ser bien interesante, sobre todo planteando un escenario donde pueden escoger a uno de los mejores, tal vez uno de los mejores 3 talentos de todo este draft. Sí, van a tener la oportunidad de escoger uno de los 3 mejores talentos del draft. Pensando obviamente que los Raiders fueran por Fernando Mendoza. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú puedes darte el lujo de seleccionar a un Jeremiah Love, o un Caleb Downs, o un David Bailey, o un Arvell Reese incluso, o sea, hay jugadores que son mejores talentos o mejores prospectos que Fernando Mendoza y que en este caso uno de ellos naturalmente le va a caer a los Tennessee Titans por la necesidad del quarterback que ellos ya satisficieron el año pasado y que los Raiders ahorita siguen buscando ese quarterback que sea su quarterback del presente y el futuro. Y dicho todo eso, creo que Jeremiah Love, aunque se vería tal vez como un pick muy alto, podría ser un pick y un jugador que fuera un excelente complemento a los Tennessee Titans y a la ofensiva de Cam Ward. Y en el sentido en el que Cam Ward pudiera tener un poquito más de certeza o tranquilidad en el backfield, tanto para el juego terrestre, para inclinarse un poquito más al juego terrestre, como complemento en el juego aéreo, como un buen bloqueador del backfield, como quitarle algo de carga y de presión y decir, yo tengo que mover esta ofensiva. Creo que los running backs de los Titans han sido jugadores luchones y suficientes a lo largo de su carrera, pero ninguno es un talento sublime y ninguno está ni cerca del talento de Jeremiah Love. Me parece que Jeremiah Love sería un pick prácticamente cantado para estos Tennessee Titans, aunque si ellos están en una situación en la que están buscando todavía redondear con más talento, y me refiero con más picks acumulados, si hay un escenario donde ellos podrían decir, ¿sabes qué? Me voy a mover un poco de esta posición o voy a buscar una posición premium, posiciones premium, tackle ofensivo, pass rusher, cornerback. Y esas son como que el tipo de jugadores que no puedes dejar, o sea, veo muy difícil que los Titans puedan dejar pasar nada más la noción de poder tener a Jeremiah Love junto a Cam Ward en esa ofensiva. Es como que mi punto. No digo que no haya huecos en otras partes del equipo, o sea, claramente es un equipo que todavía está en reconstrucción, pero que las llegadas y los movimientos de principio de año NFL han sido muy buenos, tanto en volumen como en calidad. O sea, tal vez el tema de Alonte Taylor y el de Cordell Flott se vea como un sobrepago en la posición de cornerback, pero creo que sí es una mejora contra lo que tenían. La llegada, como les decía, de John Franklin Myers me parece espectacular.
Jermaine Johnson me parece muy buena. Y entonces creo que ahora en el draft sí irán para el lado ofensivo. Eso es lo que me late que van a hacer ahorita los Titans. Ya vendrán los previos también por posición, donde vamos a ver evidentemente a varios o casi todos de los nombres que les estamos mencionando aquí ahorita. Pero antes de todo eso, los voy a dejar con este pequeño corte comercial de nuestros amigos de Toyota. Tu confianza hace la diferencia, pero tu pasión te lleva a conquistar cualquier terreno. Toyota Hilux, indestructible. Y así hemos terminado esta previa de la división probablemente más aburrida de toda la NFL. Yo tomé una bala, yo diría, Toñito, yo me lancé encima de la granada. No iba a invitar a Ulises a grabar esta división tan aburrida, ahí se las dejo. Pero la neta es que creo que va a estar muy interesante, al menos con miras al draft no se ve tan divertida, pero creo que va a ser una división muy competitiva en lo que viene para la temporada 2026. Recuerden que este show es presentado por Toyota. Dejen su suscripción, dejen su like si no lo han hecho todavía. Activen las notificaciones. Recuerden que esta semana ya empiezan a salir todos los previos que restan de divisiones y empiezan a salir los previos posicionales para el draft 2026. Muchas gracias a Sebastián, a Paco y a Ulises por su apoyo en este show. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye bye.